Quebranta lo que había sido la imagen de Salinas. Otra vez, la crisis se desploma sobre México. La posible estrategia impulsada por el poder financiero internacional para manejar la economía mexicana parecía trastabillar nuevamente. Sin embargo, estaban muy cerca de lograr el principal objetivo y apoderarse de la riqueza de México más anhelada, su petróleo. Los mercados financieros comenzaron a alarmarse y lenta, pero persistentemente, se inició la fuga de capitales. En medio de una crisis política y económica que se agudizaba día a día, se realizaron las elecciones presidenciales. Colosio, por el PRI, por México. Y el candidato que quedó, que era un candidato que todos considerábamos muy mediocre, resulta también muy penoso, pero con la suficiente astucia como para mantenerse, engañar y moverse en una plena incondicionalidad con el Fondo Monetario Internacional, con el gobierno norteamericano y con el Banco Mundial. Pero los resultados de las elecciones no calmaron al mercado y la fuga de capitales se incrementó. Salinas de Gortari entregó la presidencia justo antes de la debacle y el flamante mandatario Ernesto Zedillo, a pocos días de asumir, anunció la devaluación de la moneda. Otra vez, la crisis caía sobre México. Comenzaba el efecto tequila. Ahí la crisis era de tal magnitud y se necesitaba la rapidez que el presidente norteamericano William Clinton decidió jugarse políticamente una parte de su capital y sin autorización del Congreso logra un paquete de ayuda a México para que México siga pagando su deuda y sus compromisos. El presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, decidió echar mano a recursos extraordinarios de la Casa Blanca y los puso a disposición del estado vecino. Sin embargo, lo que pareció un buen gesto del gobierno norteamericano, algunos lo interpretaron como un nuevo paso del supuesto plan para dominar a México. Y lo llamaron el rescate mexicano. Naturalmente, Gore, que era el vicepresidente, Al Gore, presumió públicamente de que esa transferencia de recursos a México para ese rescate era un gran negocio para Estados Unidos. Y lo explicaba. Los intereses. Estados Unidos gana tanto por los intereses de esos dineros que les prestamos a México para salir de su crisis. Desde luego México no salió de su crisis. Sin embargo, la mayor ganancia que obtuvo el poder financiero internacional tras la crisis fue el control de la riqueza más valorada por el poder económico: el petróleo. El préstamo que facilitó Estados Unidos exigía como aval las ganancias que generaba el petróleo mexicano. México no va a recibir las divisas del petróleo que exporta de más de 1 millón de barriles diarios directamente, sino van a quedar depositadas en un banco del exterior para que Estados Unidos tenga ahí con lo que se va a cobrar. México continuó enfrentando la crisis del efecto tequila, con devaluación de la moneda, ajuste feroz del gasto público y un salvataje financiero al sistema bancario que el gobierno de Zedillo luego transformó en nueva deuda pública. Los recursos otorgados por el Fondo Monetario Internacional y los Estados Unidos para combatir la crisis también profundizaron el control extranjero sobre la economía del país. Fue un sexenio de cierre de empresas, fue un sexenio de mucha agitación política y social, y fue un sexenio de reformas a la ley electoral, las de 1997, que permitiera la llegada de Fox a la presidencia. Si llevamos con estos malos conocidos 70 años, no podemos seguir de mal en peor. Ya es hora que los mexicanos conozcamos lo bueno. Nos merecemos un México diferente. En el año 2000, luego de 71 años de gobernar en forma ininterrumpida, el PRI pierde los comicios y Vicente Fox se consagra como el nuevo presidente de los mexicanos, prometiendo combatir la corrupción, la pobreza y el desempleo, y
y asegurando un crecimiento formidable de la economía. Nacía una nueva esperanza. Sin embargo, a poco de asumir, el presidente Fox ratificó el rumbo económico de sus antecesores y continuó aplicando las políticas del agrado del Fondo Monetario Internacional. Es una continuidad porque el presidente de la alternancia, el presidente Fox, se ha montado sobre el viejo proyecto de país de corte neoliberal, el que se le impuso al Estado mexicano desde el exterior. Lo impuso el Fondo Monetario Internacional. Con toda la confianza, México, ya ganamos. Por fin, después de 70 años, el pueblo de México llega a los trinos, llega a Palacio Nacional. Vicente Fox alcanza el poder. Una elección inobjetable. Aires renovados, promesas de cambio y un gobierno que se autoproclama de los empresarios. Entonces la estabilidad macroeconómica está demostrando tranquilidad, fortaleza en estos meses. Aspiramos y nos vamos a asegurar que así continúe. Guillermo Velasco Arzac, ex asesor de Marta Sahagún y militante de un grupo secreto de inspiración fascista, llamado El Yunque. La militancia encubierta de Velasco Arzac descubre a otros militantes del Yunque en puestos públicos relevantes. El Yunque gana puestos e influencia, y Velasco Arzac es exhibido como inspirador, entre otros, del grupo A Favor de lo Mejor, integrado por empresas como Bimbo, Telmex, Banamex y Modelo. No sé cuántos, o sea, lo que sí le puedo asegurar es son los 3. Más tarde vendrán los videoescándalos, las intrigas del paraje San Juan y del predio El Encino. Más tarde se pondrá al descubierto la participación del señor Salinas en la operación del acoso. El chofer de Carlos Ahumada dice que lo llevó varias veces a su casa. Qué pena que revelen el contenido de una averiguación Pues que debe tremendo. estar reservada por mandato legal. Porque me pidió Salinas que viera a Diego Fernández, ya le platiqué a Diego Fernández de qué se trata y me dijo que sí, o sea que inclusive que le interesaba mucho. Y él me dice que había hablado con el secretario de Gobernación, que ya había hablado con el procurador. Es la pelea del 2006, es la pelea del 2006, eso es lo que se me maneja. O sea, prácticamente sacar a Andrés Manuel de la carrera presidencial. Complot, política ficción. Bueno, a veces no puede gustar por el sentido de las cuestiones, pero aquí no se trata de satisfacer lo que le pueda gustar a unos o a otros, se trata de la aplicación de la ley. Y en ese sentido, bueno, pues ahí está. Política ficción. A mí cuando alguien me dice que no se puede, eso basta y sobra para poderse. Política ficción. Para que los pobres de este país sigan siendo pobres y los ricos más ricos. Política ficción. López Obrador es al fin candidato de la Alianza por el Bien de Todos y está al frente de las preferencias ciudadanas. Sin embargo, subestima a su principal rival, Felipe Calderón, un candidato gris apuntalado por los grupos empresariales y por el gobierno federal. Por esas mismas razones voy a ganar la presidencia de la República. Hoy las encuestas se están señalando ya con una clara ventaja sobre todos nuestros contendientes, incluyendo el candidato del PRD. Entre enero y mayo de 2006, Vicente Fox saturó las frecuencias de la radio y la televisión con más de 470,000 mensajes bajo pretexto de difundir la obra de su gobierno. Construyendo un México fuerte, con oportunidades para todos. Gobierno de la República. Los mensajes son ilegales y tomaban partido en contra del cambio de rumbo. Hablo en contra, sí, de políticas de engaño, de políticas de demagogia, porque yo vivo las realidades, conozco el presupuesto. Algunas empresas intervinieron ilícitamente en la campaña electoral, como Bimbo, Gamesa o Estrella Blanca.
Enrique Coppel, propietario de una cadena de almacenes, hizo campaña a favor del candidato del PAN, mientras las marcas Sabritas y Jumex relacionaron su propia publicidad con la del señor Calderón. Jumex, por calidad, el jugo de toda la vida. Comenzarán a llegar los fusiles Kalashnikov para armar pues... Unos días antes de la jornada electoral, otros grupos patronales entraban abiertamente en la campaña. En México no necesitas usar armas para defender tus ideas. Solo tienes que votar. Ármate de valor y vota. Mientras la imagen del presidente de Venezuela era utilizada para atemorizar a los electores, la élite empresarial nos explicaba lo que en realidad se jugaría en las urnas. A lo largo de los últimos 10 años, el país ha creado los mecanismos e instituciones necesarias para que cada día surjan más pequeños empresarios que puedan hacerse de un patrimonio y sacar adelante a sus hijos. Ese es el gran camino para México. Crecer. Porque al crecer uno, crecemos todos. Apostarle a algo distinto es retroceder. Defendamos lo que hemos logrado. Consejo Coordinador Empresarial. El promotor de los mensajes es Claudio X González Laporte, que forma parte de los consejos de administración de 8 importantes empresas y es presidente de una más, Kimberly-Clark de México. Este sonriente empresario, José Luis Barraza, es el presidente nominal del Consejo Coordinador Empresarial, pero don Claudio es el hombre fuerte de esa organización patronal, que gastó 136 millones de pesos en la difusión de estos anuncios que la ley electoral mexicana prohíbe expresamente. Sin embargo, el Instituto Federal Electoral los permitió. ¿Por qué? Porque en el IFE, ese grupo patronal cuenta con voz y voto. La consejera Alejandra Latapí Renner fue empleada del Consejo Coordinador Empresarial y del propio señor González. Otro consejero, Andrés Albo, proviene de Banamex, del círculo inmediato de otro empresario prominente, Roberto Hernández. Y este otro, Virgilio Andrade, formó parte del equipo de Carlos Salinas de Gortari en los años 90. Se trata del ejercicio cívico más importante que México ha vivido en los últimos años. Los mexicanos sabrán que el presidente del IFE, Luis Carlos Ugalde, había tenido nexos con el Bester Gordillo y con Felipe Calderón, y que Rodrigo Morales es amigo íntimo del ex candidato del PAN. Un consejo a la medida de los aliados. La democracia en peligro. El presidente Chávez ha sido asesorado por grupos ultraviolentos, incluyendo grupos radicales islámicos. Está adquiriendo grandes cantidades de armamento, incluso nuclear, para armarse e intervenir en otros países mientras reprime a todo aquel que se le opone. Mensajes como el que vemos atemorizaron y engañaron a los electores. Esto sucede cuando no se defiende la democracia. Defiende la democracia de México. Este 2 de julio, vota. Estos hombres en realidad disparan en contra de simpatizantes de Chávez, el 13 de abril de 2002, cuando éste fue víctima de una tentativa de golpe de Estado. Algunas publicaciones atribuyen a Carlos Salinas la campaña que equipara dolosamente a Chávez con López Obrador. Este diario, de inocultable filiación salinista, difundió falsas noticias acerca de esa relación inexistente,